El anarquismo es la filosofía política adecuada. Soy anarquista porque creo que es la filosofía política que expresa que la sociedad debería estar regida por fundamentalmente acuerdos voluntarios, de tal forma que creo que serían sociedades que no solo son justas, sino que además serían sociedades que son también más prósperas desde un punto de vista puramente material. De manera legal, todavía se dice que hay propiedad privada. En la práctica es el Estado el que tiene la propiedad de los factores, porque es el que tiene la capacidad en cualquier momento de determinar cómo se produce la asignación de esos recursos. El poder político, los estados quieren tener un dominio sobre una cierta narración para determinar y dar una sanción de qué es lo que tiene que ser considerado verdad y qué es lo que no tiene que ser considerado verdad. Esa es una forma de acallar cualquier tipo de resistencia o cualquier tipo de desacuerdo. En la esencia son lo mismo. El gobierno intervencionista es como un gobierno comunista, solo que a menor escala. ¿Cómo se defendería el medio ambiente, nuestro ecosistema, que no haya contaminación en una sociedad anarcocapitalista? Bueno, que no haya contaminación primero es imposible mientras haya seres humanos. Un mundo en la Tierra sin contaminación, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que matar todos, es lo que tenemos que hacer. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ancast. Hoy estamos en la Universidad Francisco Marroquín y tenemos el placer de contar con el doctor Óscar Rodríguez Carreiro. Muchas gracias, Óscar, por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Óscar es profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en la que estamos actualmente, en la Universidad de las Hespérides y en la Universidad Rey Juan Carlos. Así que hoy vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados con las ideas de la libertad, desde una perspectiva austríaca, como la anarquía, la historia del pensamiento económico, la ecología, las élites y demás temas que vayan surgiendo. Así que nada, empezamos. Óscar, ¿por qué es usted anarquista? Pues la pregunta es interesante y podría responderse así desde un punto de vista de mi historia personal, de por qué llegué a convertirme en anarquista o a considerar que es la filosofía política adecuada, o podría responderse desde el punto de vista de cuáles son los principios intelectuales que yo creo que justifican que el anarquismo es la filosofía política adecuada. En el caso de la primera forma de ver cómo responder a esa pregunta, soy anarquista, sí, sobre todo por influencia del profesor Miguel Anxo Bastos. Y en cuanto a la segunda forma de responder a la pregunta, soy anarquista porque creo que es la filosofía política que expresa que la sociedad debería estar regida por fundamentalmente acuerdos voluntarios y que eso representaría un tipo de sociedad basado en relaciones que son fundamentalmente justas. Además, también considero que en ese tipo de sociedad sería más proclive al incremento del nivel de vida y el incremento de la capacidad de satisfacer materialmente las necesidades de la gente, de tal forma que creo que serían sociedades que no solo son justas, sino que además serían sociedades que son también más prósperas desde un punto de vista puramente material. Esa es la razón fundamental. ¿Y qué término prefiere? ¿Anarquía, anarcocapitalismo o le da igual? No me importa demasiado. Entiendo que lo de los términos es importante, sobre todo por aclarar cuáles son los principios que uno defiende. Estrictamente hablando, uno debería decir, desde un punto de vista de filosofía política, debería decir anarquista, porque anarcocapitalismo es más bien un término un poco híbrido, porque hace referencia a un elemento de organización política con un elemento de organización económica. Y estrictamente hablando, uno podría ser anarquista y yo podría defender o tener los mismos principios que otra persona que también se declarara anarquista, aunque esa persona no quisiera vivir o no quisiera defender un sistema de organización económica capitalista. Entonces, estrictamente hablando, en términos de filosofía política, sería anarquista. Pero el término anarcocapitalismo es, creo, útil porque indica también que para aquellas personas, y uno podría decir para aquellos anarquistas, que crean que es importante también mejorar el nivel de vida e intentar incrementar en la medida de lo posible el nivel de vida para la mayor parte de personas posible, que el mejor sistema de organización económico es el sistema capitalista y que además es un sistema que es perfectamente compatible con los principios anarquistas porque es un sistema que se fundamenta en relaciones voluntarias.
Así que me gusta el término anarcocapitalismo, aunque tenga así sea un poco híbrido. Claro, además el término capitalismo tiene muy mala fama, entonces yo creo que también si gente de la izquierda es más fácil que se acerque hacia la anarquía si vas con el término igual anarquista en vez de ya directamente anarcocapitalista. Sí, es cierto. Y también es importante por eso definir en qué consiste lo que uno llama capitalismo, que en mi caso consiste en un sistema económico que está basado en la división del trabajo, en la propiedad privada de los medios de producción, en la existencia de un medio general de intercambio, que es dinero, y en la existencia de ciertos tipos de instituciones que facilitan o incrementan el cálculo económico, como por ejemplo un sistema financiero de bolsa. Eso es a lo que me refiero con capitalismo. Y ese sistema, como está fundamentado, uno de los pilares es la propiedad privada, necesariamente depende de los intercambios voluntarios, intercambios de propiedad privada. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Con capitalismo no me refiero necesariamente a grandes empresas que pueden tener privilegios del Estado, que pueden tener una posición dominante debido a las regulaciones establecidas por el Estado, y no me refiero tampoco a la idea de consumismo, de que la vida de uno debería estar orientada única y exclusivamente a consumir y a tener una vida hedonista. No, no me refiero a eso, me refiero a un sistema económico concreto que está basado en esos elementos. Claro, actualmente tenemos una especie de sistema estatista intervencionista donde dejan funcionar un poquito al capitalismo y muchas de las instituciones que tenemos, como lo que menciona, estas empresas tan grandes, tan gigantes que podrían ser imposibles en un sistema de capitalismo puro a nivel teórico, o incluso el dinero, que está monopolizado por los estados, por los bancos centrales, que también se alían y juegan un papel importante en una especie de simbiosis, ¿no? Sí, sí. De hecho, una de las críticas que Marx y los comunistas hacían al sistema capitalista era la idea de la tendencia hacia la constitución de grandes monopolios y a la constitución de grandes empresas, y en la que básicamente Marx creía que había ese sistema de explotación económica de los capitalistas a los obreros, pero al mismo tiempo que dentro de la clase de capitalistas la tendencia sería a que muchos de ellos perdieran esa posición, que se empobrecieran y que ingresaran en las filas del proletariado, y que al final la propiedad quedara concentrada en muy pocas manos. En cambio, cuando se ve tanto en la evolución empírica como por las explicaciones teóricas de la economía, la tendencia en el capitalismo no es a la creación de grandes monopolios ni de grandes empresas. Por ejemplo, Murray Rothbard demostró eso extendiendo el análisis del problema del cálculo económico a las propias empresas privadas, de cómo una empresa privada no podría lograr un alto grado de integración vertical en el que, por ejemplo, lograra el monopolio de un único factor productivo, porque si hiciera eso, entonces ya no habría un mercado externo que pondría precio a esos factores productivos, y por lo tanto ya no podría recurrir al cálculo económico ni hacer una asignación racional de ese factor productivo. De tal forma que lo que mostró es que el argumento del cálculo económico, que es básicamente una daga en el corazón de la idea del sistema comunista, también implica una limitación al tamaño que pueden alcanzar las empresas en un sistema de mercado libre. Por eso, de manera teórica, sabemos que no existe esa tendencia a la concentración de grandes monopolios. De manera histórica, también se puede ver en aquellos sectores en los que tradicionalmente están menos regulados, cómo hay mucha mayor competencia y cómo es posible que empresas pequeñas puedan triunfar o sobrevivir o incluso imponerse a otras grandes empresas. Era un ejemplo en el sector así de informática, de tecnología, de cómo empresas pequeñitas que aparecieron en garajes como Apple o Microsoft, cómo se impusieron a gigantes como IBM. Entonces, en muchos casos, la existencia de empresas de tamaño descomunal se debe a las conexiones que tienen con los estados, a las regulaciones y a la reducción de la competencia y a la concesión de privilegios de monopolio por parte de los estados, sino como una característica así propia del capitalismo. Y en cuanto al dinero, porque, claro, cuando ves cómo surge el dinero, como lo explica Karl Menger, ¿no? Que al final simplemente es para hacer de medio de intercambio las transacciones, y lo que tenemos ahora es un dinero totalmente monopolizado a través, bueno, de diferentes instituciones como los bancos, luego la reserva fraccionaria, que también favorece estos ciclos económicos, esta creación de dinero de la nada. Y es muy curioso, por ejemplo, cuando lees a Rothbard y te explica cómo surge la Reserva Federal con la reunión esta en Jekyll Island y demás, que parece el argumento de una película casi, ¿no?
Sí, pero claro, desde el punto de vista del poder político tiene todo el sentido, Mm, porque cualquier persona puede imaginar, si tuviera la capacidad para obligar a otros a decir que lo que yo determine es lo que es dinero, obviamente entonces yo tengo una capacidad ilimitada de obtener recursos y además de conceder esos recursos a grupos que me puedan apoyar o que a los que pueda volver independientes o en los que me pueda yo incrementar el poder que tengo. Entonces, desde ese punto de vista, claro que es una tendencia natural que va a tener el poder político, lo del intento de controlar el dinero. Y desafortunadamente los efectos que tienen son esos, que básicamente crean esa situación en la que hay un grupo especialmente privilegiado que obtiene recursos de extraérselos al resto de la gente. Lo que pasa es que a través tanto del control del dinero como de hacer o promover que la gente dejara de pensar o de reflexionar en cuanto a lo de cómo funciona el dinero, que no se den cuenta de que les están básicamente robando. Es una forma así de establecer impuestos, pero un impuesto que no es explícito, que está oculto y que por lo tanto no va a promover las mismas resistencias que los otros impuestos. claro, además en las maravillosas escuelas del Estado te enseñan muchas cosas, ¿no? De geografía y matemáticas, te enseñan ahí muy bien muchas cosas, pero de dinero no te enseñan nada. No, y matemáticas, enseña matemáticas, pero que tienen un alto grado de abstracción y Sí. que la mayor parte de la gente no va a volver a utilizar en el resto de su vida. Son matemáticas importantes para alguien que vaya a ser un especialista y que vaya a decidir luego tener un camino así en el que esa sea una herramienta necesaria, pero habría otras cosas en las que se pueden utilizar las matemáticas que pueden ser más útiles para la vida de la gente, como por ejemplo cosas relacionadas con el tipo de interés o como saber cómo funciona un préstamo o cosas de ese estilo. Y eso no es lo que se estudia en la escuela y no explican absolutamente nada sobre el dinero tampoco. Claro. Claro, ¿y esto por qué es? Claro, esto ya es un asunto de interpretación, no es algo en lo que uno pueda decir con una seguridad clara, porque uno no puede entrar en la cabeza de las personas que establecieron esas ideas o esas medidas, aunque sí que puede emplear eh, información histórica en la que políticos detallaron cuáles fueron sus motivaciones para hacer ciertas cosas, como por ejemplo en Bismarck, que fue el primero que estableció el sistema de pensiones, un sistema de pensiones estatal. En una carta, un amigo suyo explicó cuál era la principal motivación por la que establecía el sistema de pensiones, y no era por ayudar a la gente cuando llegaba a una edad avanzada, era por volver a la gente dependiente del Estado. Él decía que si la gente depende de una pensión pública, entonces va a ser gente mucho más fácil de manipular y gente que sea mucho más tendente a cooperar con el Estado. Entonces, en el caso de lo de la educación, en mi opinión, creo que eso se hace así precisamente para que la gente no sepa cuáles son los efectos del control monopolístico del Estado del dinero. Es para que la gente no se dé cuenta del daño que les están haciendo y de cómo les básicamente nos están robando y están empeorando nuestro nivel de vida. Claro, porque antes se veía con las devaluaciones, por ejemplo, que hacían los reyes antiguos, que acuñaban nueva moneda, o, por ejemplo, si ahora pudiésemos pagar en oro, veríamos, joder, el oro no está perdiendo valor, mientras que este dinero de papel está perdiendo valor. Entonces, comparando, diríamos, algo raro le pasa a este dinero de papel que no funciona tan bien como este otro, que ha sido el dinero que ha escogido la humanidad durante toda la historia. También es muy difícil adquirir oro, es muy difícil. Puedes adquirir ETFs, pero oro físico, como que hay muchas restricciones, ¿no? También en el 1963 Roosevelt le confiscó el oro a los estadounidenses. Y actualmente tenemos también el oro en máximos históricos, ¿no? Porque es un activo refugio y se está viendo que ahora podemos, bueno, no sé su interpretación, pero está cerca de una recesión, tal vez. Podría ser, no sé, en cuanto a eso ya es hacer así de Mm, intento de anticipación del futuro y ya sí. implica también un elemento siempre en el que no hay una certeza de si uno va a decir cuándo puede o no puede ocurrir. Claro, pero tal vez por la creación de dinero y el aumento de la oferta monetaria que se produjo a través de las políticas del COVID, eso no desestabiliza la economía de tal forma que al final se pueda producir una recesión para ajustar.
Uno de los problemas que hay con eso es también lo de la definición de recesión, Claro, porque en realidad no hay ninguna definición de recesión económica. Normalmente la definición de recesión era 2 trimestres consecutivos de bajada del PIB, pero eso ocurrió ya claro, después de lo del COVID. Y lo que hicieron así las autoridades políticas, por ejemplo, en Estados Unidos, fue decir que no había recesión porque no hay una definición técnica establecida, aceptada por todo el mundo, era una definición más bien convencional. Entonces, que hubo efectos económicos de recesión ya desde el COVID, eso es, creo yo, obvio sí, y evidente. Entre otras cosas, primero, todos los 3 años y medio que llevamos de inflación y de pérdida de poder adquisitivo por parte de la gente, pero además de la creación de numerosas burbujas en sectores localizados, como por ejemplo en el caso del sector tecnológico en los Estados Unidos, que tuvo que ver luego, por ejemplo, con crisis bancaria que existió con el caso de Silicon Valley Bank o con el caso también de Credit Suisse en Europa. Entonces, elementos de crisis y de recesión económica ya ocurrieron desde lo del COVID y son efectos obvios de el grado de inflación enorme. Inflación entendido en el sentido de aumento de la oferta monetaria, que ese es otro elemento interesante también, que en gran medida el hecho de que la gente no tenga la misma capacidad que antes para entender lo de los fenómenos monetarios se produce, entre otras cosas, por lo de la manipulación del lenguaje. Porque el término inflación ahora la mayor parte de la gente lo entiende como subida de precios. Pero algo que Ludwig von Mises explica es que el término originalmente a lo que se refería era el incremento de la oferta monetaria y que el incremento de la oferta monetaria era lo que causaba la subida generalizada de precios. Es decir, que la inflación se refería a la causa y el efecto era la subida de los precios. El asunto es que si uno toma el término que se refiere a la causa y lo traslada al efecto, y entonces la gente empieza a utilizar el término inflación para referirse al efecto y no a la causa, entonces se pierde de vista cuál es la conexión causal, cuál es la relación causal. La gente piensa que la subida de los precios es simplemente inflación, pero ya no ve cuál es, qué cosa es lo que está causando esa subida de los precios. Y entonces resulta más fácil de manipular. claro. Habría que hablar tal vez de envilecimiento de la moneda, como se hacía antes. Pues claro, al final tenemos estas instituciones y también cuando hablamos de creación de dinero, igual la gente se cree que están ahí imprimiendo tipo la casa de papel el dinero para luego repartirlo, pero al final el 90 y mucho por ciento del dinero no existe, es electrónico y la mayoría funciona con apuntes contables y este sistema de reserva fraccionaria que se crea dinero de la nada fraudulentamente a través de estos apuntes contables que se hacen contra nada, ¿no? Sí, de hecho es una de las razones también por las que ni siquiera el dinero físico, aunque sea dinero fiat, que tampoco es lo favorito de los estados. De hecho, es una de las razones por las que les gustaría tener el control de lo de las monedas virtuales, así Sí, los de... CBDC. Sí, y eso es porque el dinero físico también se puede, entre otras cosas, ocultar más, se puede controlar más por parte de la persona que lo maneja. Mientras que el otro, que son solo meras cuentas así electrónicas, está mucho más fácil de controlar por parte del Estado y es mucho más fácil también de manipular. Claro, y desde el 2020 también hemos visto que los requisitos de pues, usar dinero y demás se han ido restringiendo. Ya podemos sacar mucho menos dinero en avión, podemos pagar muchas menos cosas con dinero y esto no vuelve a como antes, no siempre como que dan dos pasos y no retroceden. Sí, no retroceden. Sí, de lo de establecer límites al máximo que uno puede pagar en efectivo y lo de intentar promover eso, lo de medios de pago, así como lo de las tarjetas y intentar eso, desincentivar lo de pagar con dinero en efectivo, porque es también algo que constituye una especie de limitación. Uno puede guardar el dinero y deja de estar en circulación y puede dejar de tener efecto así en ese sentido. Entonces es más fácil y tiene más tendencia a lo de querer que sean simplemente eso, como anotaciones en cuentas. Claro. Luego, bueno, también quiero entrar ahora en el tema de historia del pensamiento económico. Por ejemplo, el personaje bastante idealizado,
que bueno, estuve el otro día, de hecho, con Carlos Rodríguez Brown hablando un poco, que bueno, Carlos fue el que tradujo sus libros, ¿no? Que es Adam Smith. Por ejemplo, Rothbard lo critica mucho porque él dice que fue el que le dejó en bandeja la teoría del valor trabajo a Ricardo y luego a Marx. Es muy admirado en general por todo el mundo por el tema del libre comercio, la mano invisible, ¿no? Y prácticamente parece que él es el que inventó la economía y ni mucho menos. No sé cuál es la opinión que usted tiene sobre esta persona. Creo que sí, que la valoración que hace Rothbard es esencialmente correcta. Puede que Rothbard a veces tenga una tendencia a quizá oscilar demasiado en el otro sentido. Eh, eh, Creo que Adam Smith se puede considerar como un autor que tiene cosas interesantes y que tuvo una influencia también importante. Pero si lo vemos en el contexto en el que Rothbard lo analiza, en la idea de la evolución de la ciencia económica, es cierto que más bien representa un paso atrás, no un paso hacia adelante. La teoría subjetiva del valor estaba básicamente ya bien establecida y desarrollada y era el fundamento de la ciencia económica, ya desde los escolásticos y desde economistas franceses. Y con Adam Smith, la verdad, hay un retroceso. Y uno tampoco es que pueda criticar a Adam Smith, ¿no? Porque después la teoría de objetiva del valor después sea retomada por Karl Marx, ¿no? Porque supongo que no es algo que Adam Smith pudiera haber previsto. Pero en términos de corrección en cuanto a las teorías, claro, eso es realmente un paso atrás. Y también luego lo de la tendencia, lo de hacer estos análisis así de equilibrio, pero no considerarlo de esos análisis de equilibrio como una mera forma de intentar aplicarlo al análisis de la economía real, sino de que puede luego uno quedar nubilado por ese tipo de análisis y más bien pensar que es el mundo real el que tiene algún fallo, tiene algún problema. Sí, claro. A mí, bueno, me parece muy gracioso, por ejemplo, el tema de que trabajó como en aduanas, ¿no? Y Sí. que durante el periodo que trabajó fue aumentó la recaudación y él estaba como muy orgulloso. Y menciona así algunos ejemplos también como, bueno, porque Rothbard decía, ¿no? Que le gustaba primero atacar los argumentos y luego atacar un poco la persona, que para él eso era lo ideal, ¿no? También hizo un poco esto con Keynes, que tiene también un libro sobre él. El tema de lo de los alfileres, ¿no? Que menciona que lo copia de los fisiócratas franceses y que ni siquiera les dio crédito. Luego también como que denunciaba a algún amigo, algún compañero también por copiar a él, pero él también había copiado antes a estas personas. Sí, sí. Para alguien que escribió un libro sobre filosofía moral, que es de la teoría de los sentimientos morales, ahí no tenía un comportamiento moral así muy... Porque es cierto, sí, de lo que se dice es que probablemente él tomó el ejemplo de los alfileres de la enciclopedia francesa y sí, se le olvidó hacer la referencia. Y su amigo de la ilustración escocesa, Adam Ferguson, utilizó el mismo ejemplo y Adam Smith lo acusó de plagio. Y lo más probable es que que Ferguson que lo tomara también de la enciclopedia Sí. francesa, no directamente de Adam Claro, porque Smith. además mencionaban como el número de, no sé, de máquinas justo que había en Francia en ese tema. Entonces que por eso más o menos pueden intuir Sí. que era por eso. Y que hay un ejemplo de eso en relación a lo de las alfileres, así en lo de la enciclopedia francesa. No es, o sea, es una casualidad un poco extraña, ¿no? O una coincidencia un poco extraña. Entonces, sí, en ese sentido, sí, parece que tenía algunos comportamientos que no fueron, digamos, los más elevados moralmente. Luego, en cuanto a lo de el análisis de lo de la importancia de la división del trabajo y la especialización, eso está bastante bien. Sí, también, bueno, Rodan menciona que lo llevó como demasiado al extremo, tal vez, ¿no? No sé. Uno de los problemas es que no lo entendió estrictamente o no lo expresa estrictamente hablando a un nivel puramente individual o de individualismo metodológico, ya en los modelos que emplean tanto él como David Ricardo es con países, y eso puede llevar a la confusión de pensar que ese tipo de análisis que tiene así como unidad de análisis los países y luego es el hecho de que sí, de que pensaba que era como el secreto de todo tipo de crecimiento económico o el único elemento de crecimiento económico. Eso era así también porque carecía de la teoría que después desarrollaron los austríacos de la estructura de capital y de lo de la importancia con Menger, de lo de los bienes de órdenes más altos que es necesario producir antes de producir los bienes de primer orden
y que eso es básicamente el fundamento así del crecimiento económico, ¿no? La ventaja comparativa, el libre comercio, es importante en el sentido de que establece en unas ciertas condiciones dadas una mayor productividad, pero para que haya un crecimiento económico continuo tiene que haber una inversión tiene que haber ahorro y tiene inversión en capital y tiene que haber alargamiento de la estructura productiva. Es cierto que ambos fenómenos se combinan y hay un proceso de feedback porque el establecimiento de nuevas etapas productivas implica más posibilidades de especialización y de aprovechamiento de ventaja comparativa, tanto en un único país, si lo viéramos en el interior, como es realmente con una estructura productiva internacional. Entonces, ambos elementos están combinados, pero es cierto que Adam Smith que se centró exclusivamente en eso, como si fuera así también la panacea o Sí. la explicación absoluta. Luego también es curioso cuando vuelves en la historia y ves personajes que fueron olvidados, ¿no? Y que fueron mucho más brillantes que Adam Smith, por ejemplo, Turgot, Ujú. ¿no? Que se le tomó como un fisiócrata y creo que por eso ya se le descartó un poco, pero al final, en ciento y pico páginas ya como que había sido un protoaustríaco que prácticamente, excepto el tema de la utilidad marginal, se había acercado muchísimo a todos estos conceptos. Sí, sí. Bueno, Fisiócratas se podría decir, él estaba en conexión así con Fisiócratas y partían de eso. También es cierto que los fisiócratas tenían ciertos elementos así erróneos, ¿no? De esa tendencia también del análisis de equilibrio, también la presentaban ellos. Pero con Turgot, desde luego, tiene un montón de avances así que no son tan reconocidos como en el caso de Smith. Y claro, no se llega todavía hasta lo de el análisis marginalista, porque eso habría que esperar con Menger, ¿no? Bueno, Menger y Balras y Sí. Jevons, pero la forma que no es matematizada y la que yo creo que es la correcta es la de Menger. Pero otros principios o elementos así de análisis que provenían ya de una tradición más antigua que se puede rastrear hasta los escolásticos, donde ya se ve lo de la idea del el valor económico como algo subjetivo y lo de la importancia de esas interacciones subjetivas en cuanto a lo de las transacciones económicas y el establecimiento de los precios y también a lo de la manera en cómo se asignan los factores productivos y todo este tipo de análisis. Claro, y al final lo que nos demuestra un poco esto es que la ciencia, en este caso concreto la economía, no es una línea recta ascendente que va hacia el descubrimiento de la verdad, sino que puede ser más bien un zigzag, que hay avances y retrocesos. Sí, Rothbard, de hecho, estaba en contra de la interpretación, lo que él llamaba la interpretación weak de la historia, que era la idea de que la historia es un avance de progreso inevitable y que necesariamente todo lo que existe hoy tiene que ser mejor que lo que existía ayer. En cuanto a eso, a teorías económicas o a doctrinas científicas, eso significa que no necesariamente las teorías o los científicos que aparezcan en el futuro que son necesariamente mejores que los que habían en el pasado. Uno de los ejemplos que él emplea, claro, es ese, el de la historia, de que de hecho con los economistas clásicos que uno podría argumentar, como hace él, que hay un retroceso y no un avance. Lo que además también se adecua con la visión así de historiadores de la ciencia, como por ejemplo Thomas Kuhn, que también le gustaba a Rothbard, le gustaba como historiador de la ciencia, no como filósofo de la ciencia, porque creía que Kuhn tenía una visión así de relativismo epistemológico y de que era incorrecta. Pero en cuanto a historiador y a la descripción así del proceso, de la creación de paradigmas, de la influencia eh, de grupos sociológicos que se configuran como comunidades científicas, pues sí que le gustaba. Y eso implica que en el desarrollo histórico que no necesariamente hay una línea que vaya dirigida a un punto concreto, que puedan haber retrocesos perfectamente, que son perfectamente posibles. Sí, porque al final, cuando tú estudias los libros en la escuela y demás, parece que todo lo demás no vale y que justo llegamos ahora al límite donde es lo mejor, donde lo máximo y todo lo de atrás no valía nada. Y Thomas Kuhn es muy interesante en ese sentido porque menciona que básicamente no puedes decir, no, mi teoría es mejor que la tuya porque tal, 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 o cual, no, que al final es por persuasión, básicamente, que tienes que persuadir un poco, no sé de qué manera, pero no es científicamente, no se puede decir científicamente qué paradigma es mejor tampoco.
esa sería la parte en la que Rothbard no estaría completamente de acuerdo con Kuhn, y yo tampoco estoy de acuerdo con Kuhn en esa parte. Porque como descripción histórica es cierto que en muchas ocasiones el triunfo, ¿no?, de una teoría no se produce por motivos puramente científicos, se produce a lo mejor por motivos sociológicos o por motivos de prestigio o porque hay algún cierto tipo de experimento. Kuhn hablaba de que todo paradigma científico tiene algún fenómeno del mundo que no puede explicar o que constituye así la limitación y ese fenómeno puede convertirse a lo mejor en más destacado para otra gente o otra gente que la escucha, otros científicos, el hecho de la imposibilidad de predecir o de explicar ese fenómeno y eso puede producir a lo mejor un deterioro sociológico del prestigio de esa teoría que contribuye a pasar o a transformarla a otro paradigma. En cuanto a descripción histórica, Rothbard pensaba que era una descripción correcta. Pero en cuanto a elementos epistemológicos, estaba en contra de eso porque las ideas de Thomas Kuhn afirman básicamente al final que ninguna teoría científica es mejor que otra, que todas son básicamente, lo que él decía era que eran inconmensurables, en el sentido de que no se puede comparar ninguna teoría científica con otra. Y yo no estoy de acuerdo con eso y Rothbard tampoco estaba de acuerdo con eso. Claro. ¿Y qué filósofo de la ciencia usted cree que es más correcto en este sentido de... A mí me gusta un filósofo que se llama David Stove, que tiene obras así en relación a lo de filosofía de la ciencia, pero también tiene obras en torno a muchos otros temas también. Era más bien en términos de filosofía política conservador. Eh, Tiene un libro en el que critica las teorías darwinistas y critica el neodarwinismo. Afirma que el neodarwinismo es obviamente incorrecto desde un punto de vista de las asunciones filosóficas que defiende. Pero en cuanto a epistemología, él hace crítica de autores como Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, porque los considera filósofos irracionalistas, filósofos que acaban cediendo al relativismo epistemológico y a la idea de la imposibilidad de contribuir al acervo de conocimiento o a incrementar el acervo de conocimiento que tienen los seres humanos. También por eso él tenía una cierta tendencia a defender a los autores del positivismo lógico del Círculo de Viena, eh, que yo con eso no estoy de acuerdo, pero en cuanto a la idea de defender lo de la posibilidad de acumulación de conocimiento y de que es posible incrementar el conocimiento que la humanidad tiene en ese proceso colectivo y en ese proceso de cooperación a través del tiempo, eso me gusta de David Stove. Después de fundamentos así epistemológicos, especialmente en relación con lo de la economía austríaca, me gusta la visión epistemológica de Hans Hermann Hoppe. Hoppe, discípulo de Rothbard, no sé si nos podía comentar, ahora que lo saca, por ejemplo, su ética argumentativa, ¿no? Como justificación de la propiedad privada. Sí, la idea es que Hoppe cree que cualquier persona que está haciendo una crítica a lo de la idea de la propiedad privada o del libre mercado, del capitalismo, que está cayendo en una autocontradicción, en una contradicción performativa. Performativa en el sentido de que para poder emitir cualquier tipo de argumento, incluyendo un argumento en el que uno vaya a criticar la idea de la autopropiedad, uno tiene que ser necesariamente autopropietario. Es decir, uno tiene que tener el control sobre, por ejemplo, sus cuerdas vocales y sobre su lengua y sobre su cuerpo para poder emitir una serie de argumentos y sobre el espacio en el que está, de tal forma que si no existiera lo de la posibilidad de, o si no existiera la autopropiedad y el control del el cuerpo de uno mismo, uno no podría emitir argumentos. De tal forma que emitir un argumento implica ese tipo de contradicción performativa. ¿Y esto es compatible con el naturalismo o tendrías que elegir una de las dos? Es compatible, eso significa que no hay una contradicción necesaria entre el naturalismo y elementos de lo de y la forma de razonar de la ética argumentativa. No quiere decir que Hoppe sea naturalista. Hoppe critica a Rothbard porque él no es naturalista y Rothbard era naturalista. Pero hay autores que son naturalistas, como Frank Van Doom,
que también trabajan en el contexto de lo de la ética de la argumentación y creen que es perfectamente compatible con lo del naturalismo. Claro. Y ahora quería entrar en el tema de la teoría de las élites un poco, tipo con autores como Gaetano Mosca o Pareto. Es un poco preguntarse quién nos gobierna, ¿no? Que hay un conjunto de personas que no son solo políticos, sino que pueden ser políticos, grupos de interés o determinados empresarios, determinados, no sé, banqueros o en Estados Unidos, por ejemplo, el complejo militar también juega un papel muy importante. Si pudiese explicar un poco esto. Sí, claro, sobre todo con lo de la escuela elitista italiana servía también para quitar un poco de la ingenuidad de gente que pudiera pensar que un sistema democrático en realidad somos nosotros que nos gobernamos a nosotros mismos y que es el pueblo y cosas de ese estilo. Que la idea es eso también de lo de la ley de hierro de la oligarquía, en el sentido de que si hay una organización siempre va a aparecer un grupo pequeño de gente que porque tenga un mayor talento organizativo, porque tenga un mayor interés o porque tenga unas ciertas características que van a situarse en la cúspide de la organización jerárquica en esa situación y que implica que son los que van a tener, de hecho, acceso a mandar y a tomar decisiones y todo eso. Y de lo que mencionabas, eso, de lo del complejo militar industrial y lo de la existencia así de grupos de... Hay muchas teorías así muy interesantes en torno a eso. Una de un libro que hablamos tú y yo antes, que es el de, por ejemplo, de la élite del poder, del sociólogo Wright Mills. Yo creo que es muy interesante y creo que es una muy buena descripción de la situación que existe en muchos países del mundo. Wright Mills afirmaba que por mucho que existiera una democracia en Estados Unidos, que en realidad el poder estaba en manos de un control o estaba en manos de un grupo muy pequeño que tenía el control sobre ese poder. Y se refería a ese tipo de grupo como la élite del poder. Y esa élite estaba sentada básicamente en una serie de resortes del poder. Uno sería el de oficiales del Pentágono, oficiales del ejército que tienen control sobre el Pentágono y que tienen acceso y el control sobre lo de la determinación de los presupuestos y de la utilización del ejército y de la toma también de decisiones en cuanto en política exterior. El otro serían de políticos, y con políticos se referían a los políticos de mayor altura, a políticos así que alcanzan cargos elevados del gobierno y no a cualquier tipo de político. Y luego se refería a ejecutivos de grandes empresas. Y entonces esos tres campos que estarían, según él, dominados por el mismo tipo de grupo social. Y ese mismo tipo de grupo social no sería como una especie de casta o como una especie de grupo determinado por características así establecidas a través de la ley o características étnicas, sería un grupo que es poroso y en el que es posible integrarse, pero sería un grupo definido y un grupo en términos de población limitado, muy poca gente, y que estaba basado por el hecho de que, o se podía identificar por el hecho de que esa gente iba a las mismas universidades, tenía el mismo tipo de educación, asistía a los mismos tipos de clubes, leía el mismo tipo de periódicos, se relacionaban entre sí, iban a las mismas asociaciones, se solían casar entre sí y daba igual que en cuanto a partidos políticos, que hubiera gente que eran republicanas o otros demócratas, cuando se ve el contexto social del que parten, forman parte del mismo tipo social. Da igual que uno venga de un hijo de republicano, de un senador o de un expresidente que era republicano o demócrata, van a las mismas universidades de la Ivy League, van a los mismos clubes, tienen el mismo tipo de educación, contacta con otra gente que en lugar de meterse luego en política se mete más ese complejo militar industrial o a lo mejor acaban siendo el CEO de General Motors o de ese estilo. Y cuando uno utiliza ese tipo de análisis para ver otro, tanto en la sociedad americana como en otro tipo de sociedades, parece un análisis muy preciso. Por ejemplo, en Corea del Sur,
es también un elemento muy habitual de que las élites, tanto políticas como las élites de los chaebol, como las élites militares, que también suelen estar educadas en las mismas universidades, normalmente en tres universidades, como la Universidad de Seúl, de que tienen el mismo tipo de educación, el mismo tipo de socialización, el mismo tipo de origen social también en muchas ocasiones. Y luego, en términos políticos, se pueden ver, por ejemplo, que en Corea del Sur hubo una presidenta que sufrió un impeachment por un caso de corrupción que se llamaba Park. No recuerdo el nombre completo porque los nombres coreanos no son los más fáciles de recordar. Pero esa presidenta democrática era hija de alguien que también había sido presidente democrático y que antes había sido dictador. Entonces, la idea de que en la democracia cualquiera tiene acceso, ¿no? Y cualquiera puede ser presidente y cualquiera tiene todo eso, no parece muy que se cumpla en la realidad. En el caso de Estados Unidos, si no hubiera sido por Trump en la primera elección, habríamos tenido entre Obama dos Bushes y dos Clinton, que parecen más como dinastías de Sí, sí. emperadores romanos que no como esa idea de democracia así de... Sí, no, el libro de Greg Mills es muy interesante. También te menciona un poco el tema de las celebridades y deja caer un poco que también puede interesar cómo centrar el foco en estas personas más que en las que realmente gobiernan. Y al final, este método que usa es muy interesante porque también te deja ver que puede haber una cierta conciencia de clase gobernante, no como la que decía Marx, que él era más entre, no sé, los creadores de los medios de producción y los subyugados, trabajadores, tal, pero una cierta conciencia de clase gobernante en este sentido más. Sí, que yo creo que es clara, sí, de que se puede ver con el fenómeno del globalismo y con la idea esta de élites políticas que tienen esa conciencia de que son los designados para dirigir a la gente y para tomar las decisiones adecuadas y un cierto nivel de arrogancia tecnocrática y de arrogancia a la hora de decir que son los que tienen que planificar y gestionar la vida de los demás y creo que se ve. Y en cuanto a lo de las celebrities y los famosos, creo que también es una cosa así muy interesante, porque era algo normalmente también muy utilizado, era una forma de apoyo así, de legitimación también de lo del poder político, pero también de desviar el foco de atención de eso. Creo que en la actualidad no funciona tan bien. Eso de lo de los famosos y celebrities no funciona mucho, por ejemplo, en el caso de las elecciones americanas. Sí, al final, por ejemplo, también hay ciertos grupos de interés que pueden ayudar a juntar a esta gente para compatibilizar un poco, pues eso, si se juntan en los mismos clubs o en los mismos lugares, por ejemplo, el Council for Relations, o no sé, Club Bilderberg y demás. Pero bueno, luego, por ejemplo, un autor como Anthony Sutton sí que mencionaba pues algunas organizaciones dentro de estas universidades como Yale, como por ejemplo Skull and Bones, y luego analizó un poco ahí y luego vio un poco los gobernantes y demás y vio que mucha parte de esta gente que estaba ahí metida, que era al final como bastante élite, ¿no? Porque eran seleccionados y tenía ya mucho prestigio, estaba ahí creo que algún Bush, o incluso John Kerry y demás. Y eso, también como que se penetran a través de estas organizaciones más secretas. Sí, el de Sutton es un libro muy bueno porque muestra que no todas las teorías de la conspiración son falsas, porque lo de Skulls and Bones se puede describir como una conspiración porque es una organización que tiene una cierta agenda y un cierto objetivo y cuyos miembros y cuyos principios no tienen acceso al público o son secretos. Claro, no ocurriría lo mismo con cosas como lo de el Fórum Económico Mundial o cosas de ese estilo. Claro. Eso son organizaciones que tienen acceso al público y que son públicas, pero con Skull and Bones él lo que obtuvo fueron los registros de la participación y eso fue por una filtración que le dio un miembro y que vio eso de cómo había, creo que eran tres expresidentes que habían formado parte de esa asociación estudiantil de Yale, pero también un montón de otros políticos de mucha influencia. Y según Sutton, eso formaba parte de una tendencia general de la élite política en Estados Unidos a promover elementos de conflicto, tanto en el interior de Estados Unidos como en la política exterior, para poder utilizar eso como una forma de presentarse como
aquellos que lo iban a solucionar o por la necesidad de establecer políticas o para ganar influencia. Y afirma que en ese contexto que tenía lugar que era más como una forma como un proceso de formación para otro tipo de organizaciones posteriores. Claro, que al final una vez que estabas allí ya casi te garantizaba el éxito profesional. Y luego también sí que aquí podíamos mezclar un poco con lo que decía Kuhn, que mucha gente que iba, por ejemplo, a Alemania, las universidades estas que estaban en auge sobre medicina, por ejemplo, o no sé si también psicología o psiquiatría o algo así, luego volvían y más o menos había un interés en que llegasen ciertas ideas a Estados Unidos y a través de General Education Board, que por ejemplo había muchos miembros y demás, que se veía que sí que puede haber un cierto interés en que surjan determinadas ideas y que no sea todo tampoco tan científico de decir, bueno, esto tal, tal. Ah, no, eso sin duda, sin duda. De la promoción pública de ciertas ideas, creo que es algo que resulta obvio. Y de hecho la conexión histórica de elementos así de teoría de la educación, sobre todo de la influencia prusiana en Estados Unidos, en lo que se llama la era progresiva. Eso es una conexión que está muy bien establecida históricamente. Es de ahí de donde deriva también lo de la influencia del modelo este que se llama The Factory School Model, que es la idea de convertir a los ciudadanos a través del proceso de educación como si la escuela fuera una especie de fábrica en la que el input es la materia prima, ¿no? Que son las personas, los Sí. individuos, pero que pasa por esta cadena de montaje que es la escuela, en la que va a salir después como output el ciudadano y en la que existe ese proceso de, digamos, de formación o de, uno podría decir más bien de formación de la persona con el objetivo de que sea un ciudadano responsable, adecuado y así concreto y tal, y que en gran medida tiene lugar a través de un proceso de homogeneización de los alumnos. Básicamente es la manifestación de lo del el vídeo de Pink Floyd, de Sí, The Wall. claro. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, hay un libro que se llama Rockefeller Medicine Man de Richard Brown, que hace un análisis así con una óptica marxista, pero es muy interesante que te menciona un poco eso, que al final se buscaba que los trabajadores pasasen por este sistema para luego estar ahí en las fábricas y actuar acorde, ¿no? Estar determinado 8 horas al día en un sitio, trabajando, te vas a casa. Luego temas como los complementos para la salud de estos trabajadores también para que rindan más. A mí me parece un análisis curioso y, pues en parte puedo compartirlo, aunque no sé si... El análisis está muy bien una de las cosas que uno podría criticar es que en realidad los comunistas lo hicieron primero, eso también. Los comunistas tenían la idea esa en cuanto a lo del establecimiento de la planificación social, de lo de mecanizar el comportamiento de los trabajadores, de estudiar, por ejemplo, cuáles eran a través de análisis biomecánicos el movimiento adecuado que tenía que hacer un trabajador en una línea de montaje para que fuera lo más eficientemente posible, para saber cada cuántos segundos tenía que dar el martillazo, cuando tenía que moverlo, pero llegaban al extremo de intentar decir que había que quitar los nombres personales y sustituirlos por códigos alfanuméricos. Entonces, eso lo haría más eficiente también. Eran básicamente intentar convertir al trabajador en otra pieza de maquinaria. Y ese mismo influencia o esa misma tendencia es la que se puede ver en esas tendencias educativas prusianas y que se traspasaron después también a Estados Unidos en lo de la era progresiva. Claro, aunque también no es tanto igual el capitalismo, sino más bien el corporativismo que a través de estas instituciones intentan pues fomentar sus medidas, ¿no? Yo creo que al final un capitalismo libre donde no hubiese un Estado que a través del cual se pudiesen imponer estas medidas, incluso hacer competencia desleal, ¿no? Porque yo creo que un poco lo que pasó en Estados Unidos con el tema de la medicina y la educación fue que pasó lo mismo que en Inglaterra, pero con empresas privadas, ¿no? Más con bien con corporaciones. El asunto, claro, es que por eso es tan importante lo de la definición de los términos cuando uno habla de a qué se refiere con capitalismo. Claro. Y si por capitalismo uno se refiere a un sistema de intercambio de propiedad privada que necesariamente tiene que estar basado en relaciones voluntarias, entonces la intervención del Estado a la hora de asignar factores productivos o de determinar cómo se tienen que hacer determinadas cuestiones no entra dentro de la definición de capitalismo. Entonces el asunto es que el término de corporativismo resultaría mucho más adecuado, claro. El corporativismo que significaría que aunque en términos nominales pueda haber propiedad privada, es decir, que de manera legal
todavía se dice que hay propiedad privada. En la práctica es el Estado el que tiene la propiedad de los factores, porque es el que tiene la capacidad en cualquier momento de determinar cómo se produce la asignación de esos recursos. Y en el contexto de la evolución esta de la educación, es un contexto de educación estatal, no es un contexto de educación capitalista. Cuando uno lo puede comparar con un país comunista, es porque en ese país comunista la intervención estatal era tan grande que llevaba lo de la idea de eliminar completamente o abolir completamente la propiedad privada. Cuando uno lo compara con un gobierno intervencionista o un gobierno corporativista, lo que ocurre es que el nivel de injerencia del Estado no es tan grande como el que existía en el otro. Pero en la esencia son lo mismo. El gobierno Sí, intervencionista es como un gobierno comunista, solo que a menor escala. claro. De hecho, la Unión Soviética no podría innovar, como menciona Anthony Sutton, sin que llegase la tecnología de Occidente, por ejemplo. Y hablando de estos temas, a veces a mí me da un poco así como de repelús hablar de estas teorías así un poco más heterodoxas o teorías de la conspiración. Y como menciona Rothbard, por ejemplo, en bueno, el Manifiesto Libertario, en otras obras, sí que es verdad que el Estado nos quiere crear una versión hacia estas teorías. El que hable sobre esto debe ser señalado porque cualquier opinión disidente, cualquier opinión original debe ser cancelada. Y puede haber teorías de la conspiración que pues sean una fumada y luego puede haber otras teorías de la conspiración que estén bien, ¿no? Habría que analizar, hacer una hipótesis, ver a quién beneficia esta medida. Pues esta persona, esta persona, esta persona. Y en sus análisis, por ejemplo, de Wall Street, Banks, American Foreign Policy, claramente lo dice, ¿no? Son personas concretas, no es el Estado, no es el gobierno el que hace esto, no, son personas concretas con intereses concretos y muchas veces, como mencionaba, relacionadas entre ellas a través de determinadas instituciones. Uno de los principios que él seguía en cuanto a lo de la práctica histórica era lo de determinar el cui bono, quién se beneficia, para ver lo de las medidas y los efectos que iban a tener. Porque uno podría resultar después una especie de extraña paradoja o coincidencia que las medidas que vayan tomando continuamente gobiernos y que vayan beneficiando específicamente a grupos concretos. Entonces, en cuanto a lo de las teorías de la conspiración, desde luego, claro que el poder político, los estados quieren tener un dominio sobre una cierta narración para determinar y dar una sanción de qué es lo que tiene que ser considerado verdad y qué es lo que no tiene que ser considerado verdad. Esa es una forma de acallar cualquier tipo de resistencia o cualquier tipo de desacuerdo. Es como de la idea de emplear el término esto de negacionista, que eso empezó en Estados Unidos y originalmente era un término que se asociaba a gente de extrema derecha que negaba la idea del holocausto nazi. Pero el término se empezó a trasladar a muchos otros temas, como por ejemplo en cuanto a lo del cambio climático, es la idea de decir negacionista del cambio climático. Se utilizó también con lo de la polémica sobre lo de las vacunas en lo del COVID, negacionista de las vacunas y cosas de ese estilo. Y básicamente era por establecer una conexión emocional entre la idea esa. Un negacionista era como este loco de extrema derecha que niega lo de Hitler y cualquier persona que luego haga cualquier otra cosa, aunque no tengan absolutamente nada que ver con eso, es el mismo tipo de persona. Y básicamente es como intentar acallar a cualquier persona que pueda mantener algún tipo de duda o algún tipo de desconfianza o algún tipo de crítica. Y de esa forma intentar evitar cualquier tipo de disensión. Claro, si no tienes que argumentar, es un poco Es la, también, como decir, eres racista o antisemita por criticar a Israel. Ya, y se acaba ya la claro, discusión. ya no. Es como una especie de palabra mágica que ya dice, ya, o le das al botón de ganar, ya le das al botón de ganar, empleando eso. Claro, que yo creo que llega un punto que ya la gente se va cansando, se va dando cuenta y ya va dejando de funcionar, yo también creo. Yo también creo que sí, que sí. Y además también si lo consideramos en el contexto también sociológico de cada vez mayor deslegitimación de las instituciones políticas y desconfianza de las instituciones políticas, entonces también lleva a eso. Por otra parte, yo creo que también puede tener problemas eso, porque yo creo que en cuanto a cualquier teoría, me da igual que sea teoría de conspiración o no teoría de conspiración, me da igual. Cualquier teoría o cualquier idea, cualquier afirmación que una persona haga sobre la realidad o sobre el mundo que pretenda explicar algo, que tiene que estar sometida al mismo criterio y al mismo estándar. Y ese estándar implica que uno tiene que mostrar pruebas, tiene que dar razones, tiene que dar argumentos y tiene que ofrecer una visión que sea convincente, que sea razonable y que sea también persuasiva. Y ese estándar hay que utilizarlo para todo, porque hay también la posibilidad
de creer que cualquier cosa que diga que el gobierno hizo mal o cualquier teoría y decir, vale, entonces esa es la que tiene que ser buena. Y no, uno tiene, si uno quiere defender, si uno defiende una proposición o una postura, tiene que intentar demostrarla. Claro, ¿y qué método defiende, por ejemplo, el método científico que crea Francis Bacon? Porque Rothbard, por ejemplo, sí que lo critica bastante, ¿no? Que es un poco ultra empirista y demás. Claro, depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de teorías de conspiración, así como a un nivel político, ahí estamos hablando de historia. Y entonces lo que hay que hacer es básicamente investigación histórica. Y la investigación histórica tiene una serie de estándares, como por ejemplo la idea de que uno tiene que hacer una narración histórica que esté sustentada en pruebas que puedan ser compartidas por cualquier otra persona, como por ejemplo documentos históricos. Esos documentos pueden tener una naturaleza muy variada, ¿no? Pueden ser documentos políticos o diplomáticos, o pueden ser también narraciones orales que fueran capturadas por otras personas, o mucha variedad de documentos, pero tienen que existir algún tipo de documento porque si una persona está hablando del pasado, lo que tiene que ver es restos materiales que vinieron del pasado que permiten establecer ese tipo de narración. Y luego tiene que hacer un proceso de crítica y de interpretación también de esas fuentes y luego tiene que establecerlo en una narración que sea coherente. Entonces ese es el nivel de estándar que hay que establecer. Uno tiene que tener documentos, tiene que tener pruebas, tiene que tener ese tipo de narración que sea coherente y luego ofrecer explicaciones. En las explicaciones históricas que se dan, ahí van a entrar las otras ciencias. Por ejemplo, si un historiador hace afirmaciones económicas, tiene que hablar de economía. Y entonces ahí es donde podemos hablar de la metodología en otras ciencias. Rothbard, en cuanto a método, bueno, primero la crítica que hacía Bacon era porque Bacon decía él que era como el paradigma así de lo de la revolución científica, pero que él en realidad epistemológicamente era extremadamente ingenuo y no tuvo mucha influencia en cuanto al desarrollo de la metodología de las ciencias naturales porque era como un empirismo naif, un empirismo básicamente simplemente de recopilación de cosas Sí, de que datos, ocurrían, sí. de datos, sí. Y no fue ese el desarrollo así en la revolución científica, más bien fue un proceso en el que hubo una gran reflexión filosófica sobre cuáles eran asunciones científicas adecuadas y donde hubo influencia de cosas como la filosofía mecánica, la idea de decir que lo que importa en las explicaciones del mundo natural son explicaciones de partículas y de movimiento, así de cosas que puedan explicarse en cuanto a cambios de posición o de velocidad o de tamaño, de cosas de ese estilo y de explicar eso y de intentar explicarlo a través de un lenguaje que fuera inequívoco y por una influencia nominalista también de un lenguaje que pudiera ser expresado así de una cierta forma, que acabó considerándose en las matemáticas como ese tipo de lenguaje. Y en todo eso Bacon no hizo nada. Entonces esa era una de las críticas que tenía así a ese tipo de empirismo ingenuo. Sí. Todavía hay mucha gente que tiene ese tipo de empirismo ingenuo y cree que eso es lo que es lo de investigación científica y así. Sí, claro, porque al final de los datos no puedes extraer ninguna verdad. No, es como decir, hay gente que dice eso, los números no mienten. Los números no dicen la verdad, tampoco. No Los dice nada números sin no hacen número. nada. Son la gente la que utiliza Claro. eso. Entonces, de un dato determinado, solo tienes eso. Puedes establecer eso, la proposición de que hay una cosa en el mundo, por ejemplo. Hay un gato negro sentado encima de una oveja. Eso es lo que puedes hacer. Pero si quieres hacer explicaciones sobre fenómenos del mundo social o del mundo humano, son fenómenos complejos que requieren establecer conexiones de causalidad que explican cuando una cosa causó otra. Y no llega meramente con decir que algo existía o que estaba en un sitio. Así lo único que puedes decir es simplemente esa cosa, de que en un momento determinado eso existió o estaba ahí. Pero no cuáles fueron las cosas que causó, cuáles fueron las consecuencias que tuvo. Eh, Claro. O sea, ¿se debería hacer una teoría a priori o a través de axiomas o como... Eso depende en cuanto al elemento de cuál es la ciencia de la que estamos hablando y cuál es el método apropiado. Pero la importancia de la teoría es obvia en todas las ciencias. Eh, por ejemplo, el empirismo ingenuo sería la idea de decir que no hacen falta teorías porque podemos ver los fenómenos así.
Pero eso no permitiría explicar, por ejemplo, lo de la ley de la gravedad. Cuando Newton estableció la ley de la gravedad, aunque obviamente se basaba en observaciones empíricas, es la teoría la que permitió establecer una relación de causalidad. Aquella gente ingenua que cree que son solo elementos históricos los que importan, supongo que pensaba que hasta que llegó Newton la gente era tan imbécil que no sabía que la gente se caía por los barrancos. Aunque todo el mundo era capaz de saber que existía el fenómeno de que la gente se caía por los barrancos, no fue hasta que Newton estableció una teoría que explicaba a través de relaciones de causalidad ese fenómeno que pudo ser aplicada de manera científica. En el caso de las ciencias naturales, eso tiene que proceder a través de observaciones y no de la realización del método científico, que es un método idealizado que en pocas ocasiones se cumple, pero que es un método que permite eso, establecer una hipótesis sobre una observación del fenómeno natural, de realizar un experimento en el que se controla una variable y ver qué sucede, ver si el experimento, el resultado confirma o no la hipótesis y luego intentar expresarlo en forma de ley matemáticas y con un sistema de ecuaciones. En la economía no se puede hacer eso porque la economía depende de acciones humanas y las acciones humanas no son predecibles, no son expresables en términos matemáticos y tiene que partir de otras fuentes. Y desde el punto de vista de la escuela austríaca, esa fuente es una fuente a priorística, sí, en el sentido que es la idea del axioma de la acción humana. Para Mises tenía ese, un fundamento así más a priorístico, sí, porque él empleaba más así, digamos, categorías conceptuales kantianas. Para Rothbard sería priorístico en un sentido, digamos, un poco más limitado, porque sería perfectamente compatible con la epistemología empirista de Santo Tomás y de Aristóteles, en la idea de decir que eh, los fenómenos que observamos a través de los sentidos son los que llaman nuestra atención del mundo económico y son el primer contacto que tenemos con esas cosas y es de donde parte la reflexión. Entonces, en ese sentido sería perfectamente compatible. Pero la idea del análisis económico procedería de la naturaleza humana y procedería del axioma de la acción, la idea de que el ser humano actúa. Claro. Entonces, ese sería el método apropiado, así más en economía. Ajá. Claro, mencionaba lo de las matemáticas, que al final se le da un aura también incluso de más verdad o más científico, o mucha gente no lo entiende, ve unas ecuaciones y ya dice, esto tiene que ser cierto porque tal, incluso si escribes como de una forma más oscura o de una forma que se entienda menos, muchos de estos autores al final son los que pasan a la historia, no sé por qué, porque igual se empiezan a hablar sobre estos libros y al final si tú no lo entiendes vas a parecer el tonto y entonces nadie va a decir que el rey está desnudo y que todo esto que está ahí no tiene tampoco mucho sentido, o la recopilación de datos como hacía Malthus, ¿no? Que recopilaba un montón de datos, los ponía ahí y ya tenía ahí su teoría. Pues ya. Sí, sí, claro, es que en muchas ocasiones se pueden utilizar herramientas así como las matemáticas más como una forma esotérica de Mm, mantener apartado a la gente de fuera y de tener claro. un lenguaje incomprensible que asegura a la gente de dentro, ¿no? Entonces uno critica una idea así, entonces el economista le tira una derivada a la cabeza y le da así con la tal y ya lo fuera de aquí. Entonces, claro, eso ocurre también con eso de lo de intentar crear lenguajes esotéricos o lenguajes incomprensibles. Es como la idea de alargar palabras también, ¿no? Como decir, parece que hace más lista a la gente decir contabilizar en vez de contar. Si uno dice contabilizar ya está siendo así científico, ¿no? Si dice contar, no. Sí. O Es, expresiones en latín incluso, tal vez, que pueden ser útiles, pero yo creo que también eso aleja a la gente de entender algunas cosas, tipo, no sé, ceteris paribus, iuris tantum, iure de iure. depende, yo estoy a favor de los latinajos y depende también porque la idea no es simplificar el lenguaje, es decir, todos aquellos que empleen el lenguaje más simplón son los que son realmente los que lo hacen bien. Yo estoy de acuerdo con la visión que tenía Stanislav Andreski en lo que dice en el libro de las ciencias sociales como una forma de brujería, que cuando uno inventa palabras o emplea palabras o alarga palabras para las que ya existe una alternativa, que se emplea en el lenguaje natural y que significa lo mismo, entonces hay que emplear eso. Pero que si existe un lenguaje técnico ya creado, empleado anteriormente y que tiene un elemento histórico, entonces hay que utilizar eso. Y si no existe el lenguaje todavía establecido, porque es un fenómeno nuevo, porque todavía no hubo un tipo de análisis, entonces está bien crear palabras, tampoco es nada malo. El lenguaje consiste en eso y cambia y evoluciona y la literatura consiste en eso.
Entonces, más bien es la manera en cómo se emplea. Y lo mismo con las matemáticas. No están mal las matemáticas y emplear matemáticas están bien. Lo que hay que ver es cuál es el rango adecuado o el campo adecuado en el que se tienen que emplear. Y allí donde se empleen, entonces esa es la herramienta que tiene que emplearse. Por ejemplo, en la física, en la química, en muchas ciencias, las matemáticas son una herramienta fundamental y esencial. Y Claro, ahí sí. es perfectamente adecuado utilizarlas. Sí, sí, no, ahí sí, obviamente, pero sí que en la economía es algo más complicado. También fue mainstream la economía austríaca con von Baber, por ejemplo, cuando fue ministro de Hacienda, igual era ahí el pic. No sé si cree usted que puede volver a ser mainstream algún día. Sí, creo que puede volver a ser mainstream. Fue mainstream porque, por ejemplo, Mises no le gustaba la etiqueta de economía austríaca, porque él decía, hay economía, no hay economía austríaca. Y él Claro, decía que los principios fundamentales de lo que se llamaba economía austríaca, que eran básicamente reconocidos por cualquier economista. Era cuando se refería a lo que él llamaba la escuela de Lausanne o la escuela de Manchester o otras escuelas, decía el principio del subjetivismo, el principio del individualismo metodológico, la idea de la utilización de la preferencia temporal o de la idea del análisis marginalista, que todo eso formaba parte de la economía. Básicamente la escuela austríaca no tendría sentido en la época de von Baber porque era economía lo que había. El cambio empezó a suceder sobre todo básicamente con la llegada con Keynes. Fue con Keynes cuando empiezan a aceptarse esas teorías heterodoxas que él presenta, que después se convierten en las ortodoxas, se convierten en el mainstream, pero que eran heterodoxas en comparación con lo que existía antes en el desarrollo de la ciencia económica. Y que después, además, se matematizan después cuando autores como Samuelson realizan la modelización matemática de los modelos keynesianos, porque Keynes tampoco utilizaba mucho, no era mucho de utilizar ecuaciones ni matemáticas tampoco. Y es en ese momento cuando lo que se convierte el mainstream es lo que originalmente era una corriente heterodoxa, o si queremos emplear otro término, una herejía. Por eso la escuela austríaca, que ahora es la que es minoritaria, en realidad antes era la considerada la ortodoxa, entonces perfectamente puede volver a serlo. claro, al final es una especie de complejo de las ciencias sociales hacia las ciencias naturales, ¿no? Que por querer imitarlas, por querer alcanzar esta perfección, empiezan a usar números y demás que no son aplicables a la acción humana. En gran medida, sí, en gran medida uno podría decir que una de las explicaciones hacia un nivel sociológico de por qué las ciencias sociales tienden a eso es por ese complejo de inferioridad, por la idea de... Se puede ver en autores como, por ejemplo, Comte, ¿no? Que es uno de los... fue el que acuñó el término sociología y en realidad utilizó ese término sociología porque el término que él quería realmente ya se lo robara a otro, que era Quetelet, que utilizó el término de física social para referirse a su rama de estadística. Y física social era el término que Comte quería emplear. ¿Y por qué quería llamarle física social a lo que se llama ahora sociología? Que es básicamente el análisis de patrones sociales, ¿no? Y de explicación de fenómenos sociales como el proceso de urbanización o de industrialización o, yo qué sé, Durkheim estudiando el suicidio o otras cosas. ¿Por qué quería llamarle física social? Básicamente para apropiarse de la influencia que Newton había tenido en la física y la influencia así a nivel académico y también a nivel social de Newton y de lo de la física con la idea de la capacidad de predecir fenómenos naturales, eso era lo que querían estos científicos sociales, es decir, que a través de este conocimiento lo que vamos a poder es tener una capacidad para predecir, organizar, diseñar la sociedad de manera científica, que era básicamente lo que propuso Comte con su sistema y lo que muchos otros científicos sociales decían. Entonces también hay una conexión no solo con lo del sentimiento de inferioridad, también con lo del el intento cartesiano de diseñar la sociedad y de organizarla de manera tecnocrática. Claro, una especie de utopía, ¿no? Incluso, por ejemplo, Bentham con lo del panóptico también era una locura, que quería meter allí, no sé, casi 1 millón de personas o incluso más, y que también Rothbard relaciona este utilitarismo con las políticas públicas actuales. Sí, que está, en mi opinión, totalmente conectado, porque las políticas públicas se justifican normalmente con la idea de que van a incrementar la utilidad social. Y en la teoría así clásica de políticas públicas,
la justificación de las decisiones de los gobiernos se basan en la consideración de que es posible a través de la acción pública incrementar la utilidad social. Entonces tienen un fundamento utilitarista y existe eso, la asunción de que hay una única escala de valores a nivel social y de que una determinada acción puede incrementar esa utilidad a ese nivel social y eso implica que se pueden medir la utilidad y que se pueden realizar agregaciones de utilidad. Entonces es obvio que está el origen de todo eso en el utilitarismo de Bentham y de Mill. Genial. Y nos queda comentar el tema del medio ambiente. ¿Cómo se defendería el medio ambiente, nuestro ecosistema, que no haya contaminación en una sociedad anarcocapitalista? Bueno, que no haya contaminación primero es imposible mientras haya seres humanos, porque los seres humanos en todas las actividades que hacen dejan residuos, dejan actividades y cualquiera de esas cosas se puede entender como contaminación. Entonces, la idea de contaminación, si alguien quiere decir un mundo en la Tierra sin contaminación, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que matar todos, es lo que tenemos que hacer. Ese sería el único mundo en el que no vaya a haber contaminación humana. Habría contaminación de las otras especies animales que también hacen lo mismo, de que dejan de Sí, residuos los pedos o de de, las vacas. o de que sus acciones afectan el mundo, provocan cambios en el mundo. Pero claro, en cuanto a la idea de decir qué es lo que se puede considerar adecuado como a un nivel de medio ambiente, fundamentalmente es el mismo problema que existe en cualquier otro elemento de asignación de recursos y de determinar cómo se asignan. Entonces, la solución principal sería la de la propiedad privada. Sería a través de la propiedad privada de que aquellas acciones que uno pueda considerar como dañinas o destructivas o indeseables o insostenibles, que se utilice la propiedad privada como la forma de guiar y de operacionalizar ese tipo de concepto. De tal forma que si llegan partículas desde el exterior a aquello de lo que yo soy propietario, si tengo un bosque, un monte, una finca, una casa, lo que sea, entonces eso se puede considerar como una forma de contaminación que es ilegítima porque básicamente consiste como en una forma de invasión de la propiedad. Y eso lo que implicaría sería un sistema legal a través del cual se pongan multas o se exige al pago, a la compensación de daños y perjuicios, y eso permitiría lo que se llama internalizar esa externalidad. Entonces, la propiedad privada sería la manera a través de la cual se podría resolver esos problemas. En un contexto estatal es prácticamente imposible porque es el propio Estado el que va a crear ese tipo de problemas y además a hacerlos extensibles a todo el territorio que controla. ¿Y cómo acabaríamos con los fallos del mercado? Depende de lo que uno entienda por fallos de mercado. Si por fallos de mercado uno se refiere a las justificaciones desarrolladas desde la economía neoclásica para justificar la acción estatal, entonces no hay fallos de mercado, porque todas esas teorías no tienen fundamento científico alguno. Si uno se refiere por fallos de mercado al hecho de que la gente comete errores, entonces tampoco se pueden eliminar porque forman parte de la naturaleza humana el hecho de que a veces nos equivocamos. Si uno quiere decir cómo se puede minimizar esa existencia de errores, entonces, la solución nuevamente es a través de un sistema de propiedad privada, de un sistema de precios, de un sistema de intercambios voluntarios y de un sistema legal que reconozca todo eso. En cuanto a ese tipo de errores, desde un punto de vista de un consumidor, por ejemplo, si yo cometo un error y compro algo que no me gusta, o esta corbata la compro, la veo en la tienda y digo que bien me va a quedar y después la pongo y me queda muy mal, ¿cuál es la manera de resolverlo? No vuelvo a comprar este tipo de corbata. Como tengo una reacción directa y el conocimiento directo, entonces puedo hacer frente a eso. Si imaginamos que hay errores desde el punto de vista empresarial de gente que organiza la producción económica con la intención de obtener dinero, pero se equivoca y pierde dinero, y de esa manera además también malgasta factores productivos, la solución es también el sistema de libre mercado porque esas personas se arruinan y dejan de hacer mal esa asignación de factores productivos. En cuanto a la resolución de conflictos legales, por ejemplo, si alguien me engaña, yo tengo un contrato con una persona y me vende algo que no es, eso es un fraude, entonces lo que tiene que haber es un sistema legal que prevenga la realización de ese fraude y que defienda el derecho de propiedad. Es decir, que el sistema capitalista, o lo que yo entiendo por capitalismo, que es este sistema basado en todos estos elementos y donde haya un sistema legal que defienda la propiedad privada,
a lo que conduce es a la minimización de ese tipo de errores. Es el sistema institucional que minimiza ese tipo de errores. Errores van a existir siempre porque vivimos en un entorno de incertidumbre, no podemos conocer el futuro con seguridad siempre y forma parte de la naturaleza humana. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de organización y de entorno institucional va a minimizar esos errores o va a conducir mejor a que haya una mayor coordinación social. Claro, incluso mencionaba lo de que deberíamos matarnos todos para que no hubiese más contaminación, pero lo que sí que parece es que somos nosotros los piojos de la Tierra y que estamos todo el día ahí contaminando. También quieren un poco controlar así la población, ¿no? Incluso en África hicieron pues determinadas cosas para que no creciese mucho la población y entonces quieren controlar un poco eso, ¿no? Cuando se basa un poco igual en el modelo malthusiano de que los recursos son limitados y no se centran en que la economía es dinámica y que la productividad puede aumentar a través del ingenio humano, la empresarialidad, etcétera. Cierto, cierto, sí. La idea esa de ver al ser humano como un virus en la Tierra. Lo que es un poco extraño también porque después también se dice que tiene que ser el ser humano el que tome las medidas para paliar los problemas medioambientales, que es básicamente como pedirle a las células cancerígenas de tu hígado que curen tu cáncer de hígado. Es algo extraño, ¿no? Es una especie de esquizofrenia mental, de considerar al mismo tiempo a los seres humanos como el virus que causa el problema, pero además como el virus que va a resolver el problema. Y sí, la idea era esa, de poner, tuvo una enorme influencia lo de la teoría malthusiana y los autores neomalthusianos en la idea de intentar controlar lo de la población por lo de pensar que los recursos se iban a agotar y que, por ejemplo, con recursos renovables iban a agotarse debido a los problemas de la contaminación y a lo de estorbar la capacidad de renovación de la tierra, y luego que había otros recursos que eran ya no renovables, ¿no? Como el petróleo, los combustibles fósiles o todo esto, y entonces que el camino, el destino al que estaba destinado a la humanidad era el de la muerte de millones de personas por el agotamiento de los recursos. Eso era lo que se decía en los años 60 y 70 y las predicciones fracasaron absolutamente, no acertaron absolutamente nada. De hecho, ahora hay más recursos que nunca en la historia de la humanidad. También es el mejor nivel de vida que hubo en la historia de la humanidad y fundamentalmente se logró a través del capitalismo. Sí, no, al final extraer recursos aún nos queda muchísimo, porque creo que lo más que se ha excavado es el Pozo Cola, que deben de ser unos 13 kilómetros y no pudieron excavar más. Y en teoría la Tierra pues debe tener no sé cuántos mil kilómetros de... Es uno de los argumentos que dice George Reisman, que de hecho una tormenta eléctrica genera más electricidad de la que utiliza la humanidad. Entonces, que la capacidad de utilización de recursos concebidos de una manera puramente física y estática de los recursos que existen en la Tierra, hasta ahora lo único que hicimos fue básicamente rascar la superficie. No utilizamos gran cosa. Y eso sin tener en cuenta la naturaleza dinámica de los recursos. Otro economista como Paul Romer hablaba de lo de la capacidad de crear recursos sintéticos combinando elementos. Y si imaginamos que hay 100 elementos, combinaciones de 2 son 100 por 99, combinaciones de 3 son 100 por 99 por 98, combinaciones de 4 100 por 99 por 98 por 97. Cuando llegamos a 10 elementos, las combinaciones posibles son tantas como segundos hubo desde el Big Bang. Entonces, la posibilidad de crear recursos de manera sintética depende fundamentalmente de que haya otras cosas. La escasez que importa, que era lo que decía Reisman, no es la de los recursos. La escasez que importa es la de las personas y la del capital. Bienes de capital, maquinaria, equipo, tecnología, todo eso, y la escasez de personas que puedan poner eso en práctica y que además puedan pensar y desarrollar nuevas teorías. No es la escasez de que haya cosas físicas en el mundo. Claro, pero yo creo que al final este discurso está entrando muy bien en la gente y al final igual no se sabe en la teoría al fondo, pero sí que ven que, como eso, como que están contaminando mucho y que tienen que dejar de abrir el grifo, que tienen que dejar pues, de hacer, de usar el coche, de ir en bus y determinadas cosas, ¿no? Puede ser, no sé si está calando o no está calando. En mí no caló demasiado. Normalmente es con todas las cosas que provee el Estado, ¿no? El Estado dice, es un derecho humano, es una necesidad básica lo del agua, va a ser el Estado o cualquier institución política, sí, pero al final, bajo el Estado, la que tiene que dedicarse a la provisión del agua. ¿Y cuál es el resultado? Que al final le dicen a la gente, tenéis que usar menos agua, ¿eh? Hay que usar menos de todo. Eso es lo que pasa fundamentalmente con las cosas
o con los bienes provistos por el Estado. Que lo hacen mal, lo utilizan mal y que hay escasez y que le acaban diciendo, siempre echando la culpa a la gente. Es decir, usáis demasiado de eso. En cambio, con el libre mercado ocurre lo contrario. Coca-Cola no dice a la gente, tenéis que beber menos Coca-Cola. Y en cuanto a la idea de lo del agotamiento de los recursos, no se produce por lo de la utilización. De hecho, el sistema de precios es una de las cosas que funciona para poder asignar de manera racional los recursos. Si un recurso se vuelve más escaso en términos relativos, entonces su precio va a subir. Que el precio suba implica que entonces hay que economizarlo, hay que utilizarlo para aquellos objetivos más importantes. Es precisamente el hecho de que haya un precio, y el precio solo puede haber en un sistema de libre mercado, el que nos indica cómo tiene que economizarse o no un recurso, el que nos indica cuál es su abundancia relativa. Y precisamente el que también indica cuando hay un incentivo para buscar una alternativa, para buscar un sustituto, para crear un recurso que sea así sintético o para hacer otro tipo de proceso productivo que utilice otros factores. Claro, y por ejemplo, también si quieren un poco eso, tener los recursos más o menos medidos y que no se gaste mucha agua, al final la agricultura, el agua está muy subvencionada, entonces ahí no tienen incentivos a ahorrar agua, ¿no? Mientras que en otras partes de la economía no sucede esto. Luego también en el mercado, por ejemplo, se ataca un poco el consumo de carne, ¿no? Que no se consuma carne y eso al final es del mercado. Entonces también hay como un discurso en torno a esto bastante potente. Sí, lo de que no se consuma carne, ¿no? Era por estos motivos así ecológicos y tal, ¿no? Que se llegaba a proponer desde el Fórum Económico Mundial lo de comer insectos, lo de que deje la gente de comer carne, nada de ahí tomar un chuletón o no, nada, de eso nada, tienes que empezar a comer saltamontes. Y sí, el problema con lo de la utilización del agua es que es fundamentalmente el problema económico básico, que es lo de la utilización de los recursos y la asignación de los recursos. Y cuando es el Estado el que tiene el control de eso, lo va a determinar de manera burocrática y de manera fundamentalmente arbitraria. En el libre mercado, la manera a través de la cual va a tener lugar es siguiendo las señales de los consumidores. Y entre otras cosas se marca con lo de los precios. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe natural, como una inundación o como hay un huracán o una cosa del estilo, se produce una escasez de agua en la ciudad afectada, ¿no? Porque se rompen las cañerías, se rompen las estructuras. Lo que ocurre entonces es que el agua aumenta de precio. Y a eso le llaman price gouging, ¿no? Le llaman así lo de precios predatorios o un comportamiento así malo de la gente. Lo que no ve la gente que piensa así es que precisamente el hecho de que suba de precio lo que nos está indicando es cómo eso es ahora más escaso y tiene una más alta valoración, es decir, es más importante. Y por otra parte, lo que indica esa subida del precio es que va a hacer que haya gente en otros lados que digan, ajá, ahora vendiendo agua allí podemos obtener más que vendiendo agua aquí. Es decir, hay que trasladar ese bien a esa zona, hay que llevarlo a esa zona. Es la subida del precio lo que provoca precisamente que el problema se solucione, actuando como señal que guía el traslado de ese bien a esa zona. Y conforme el agua va llegando, lo que implica es que se incrementa el suministro de agua y al incrementarse el suministro de agua, el precio va bajando otra vez hasta que vuelve a equilibrarse. Básicamente lo que ocurre es que las señales transmitidas por el mercado, como los precios, lo que hacen es decir, aquí hay un problema, hay que resolverlo y ayudan a resolverlo. En cambio, cuando es el gobierno el que lo hace, el gobierno federal de los Estados Unidos tardó 5 o 6 días en llevar agua a Nueva Orleans. O sea que hay una diferencia considerable. Es lo mismo que lo que ocurrió ahora en California con los incendios también, donde los bomberos no tenían agua, porque no había suministro de agua disponible, porque lo utilizaran, entre otras cosas, para desviarla para reservas naturales. Sí, y en el DAN en Valencia también algo de lo mismo, yo creo que... Sí, bastante similar también. Se pudo ver qué bien funciona lo de el servicio público a la hora Sí. de... Bueno, yo creo que ya más o menos hemos tocado todos los temas. No sé si le gustaría recomendar algún libro sobre algún tema que hayamos tocado o sobre alguno que vea interesante. Ah, sí, hay muchos que recomendar. Si fuera así de Rothbard, así con lo que hablamos de utilidad, el de Power and Market está muy bien para eso, además de crítica de todos los elementos de
la intervención gubernamental, de lo de élites y eso, el de Power Elite de Wright Mills, que hablamos. Ese también es un libro muy chulo para verlo de... Aunque él era zurdo, ¿no? Era Sí, sí. izquierdista y tal, pero eso no implica que el libro no esté muy bien y no sea fantástico y no tenga cosas de las que aprender. Y de ecologías yo recomendaría, sí, del libro de Capitalism de Reisman, de los dos, no hace es un tocho de estos, escrito al estilo austríaco, ¿no? De estos que te dan una hernia, pero no hace falta leerlo entero, de si es para lo del medio ambiente, los capítulos dedicados específicos al medio ambiente de Reisman están muy bien. Genial. Y si quiere dar un último mensaje a la audiencia sobre cualquier tema, sobre dejar de creer en el Estado, sobre un argumento que le guste a usted en este sentido. Nada, si es por eso, así un mensaje de la lucha continúa. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Oscar, por venir y hasta la Gracias a próxima. vosotros. Adiós.